Ya. Em, Está comenzando a entrar gente. Vamos a ver. Sí, ya tenemos 4 participantes. Vamos a esperar un poquito más a que se añadan más personas. Y siendo las 11 de la mañana, vamos a comenzar con este seminario vía web. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mario Morales. Soy abogado de propiedad intelectual de Mont Group y en este caso voy a exponer acerca de la protección de datos personales. La pregunta, ¿tu dato es tan seguro en nuestro país? Debido a que eso generaría bastantes movimientos, incluso internacionales, acerca del país que nosotros tenemos, ya que es Chile. Vamos a hablar de la legislación chilena, de que tenemos una ley y que, bueno, ha sufrido bastantes modificaciones y además de sufrir bastantes modificaciones, eh, hay un nuevo proyecto de ley respecto a los datos personales, la protección de los datos personales como tal. Así que una vez dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación, ¿ya? En primer lugar, quiero explicarle acerca del índice en qué va a consistir esta presentación, generalidades respecto al por qué nosotros necesitamos una protección sólida de base de datos, datos personales. Vamos a analizar la legislación que existe hoy en día, la ley que existe hoy en día, y además de eso vamos a ver las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Para proceder necesitamos saber ciertos conceptos, entonces vamos a referirnos a ciertos conceptos relevantes que vamos a tener que interiorizar para que así podamos entender de buena manera el webinar como tal, ¿ya? Entonces nos vamos a detener un poco ahí y luego vamos a hablar de los principios importantes referentes a la ley de protección de datos, la información y el consentimiento del titular de datos personales, que eso es algo muy, muy importante, en lo que nos vamos a detener también el tratamiento de los datos sensibles, que es un concepto que vamos a explicar con anterioridad para que podamos llevarlo de buena manera, derechos de los titulares sobre sus datos, que es algo también importantísimo, acciones que protegen a los titulares de datos personales, que es los métodos de defensa que van a tener los titulares de estos datos, o sea, quienes son portadores de estos datos, quién es el dueño del nombre, quién tiene el root, quién tiene el domicilio, esos son los titulares, lo vamos a hablar más en detalle también cuando hablemos de conceptos relevantes, y por último hablar de las innovaciones que ofrece el nuevo proyecto de ley, y lo vamos a hacer un pequeño parangón o una pequeña comparación entre el proyecto nuevo de ley y la ley que pasaría a ser antigua, porque este proyecto aún no avanza lo suficiente, ¿ya? Por último, vamos a hacer una conclusión en la que voy a hacer una reflexión referente a esta materia y van a poder hacer sus dudas y consultas, ¿ya? Voy a ir de pronto viendo el chat cuando se pueda, por si hay alguna duda o consulta, y lo voy a contestar todo a final de este webinar. ¿Perfecto? Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar. Generalidades. A ver, partamos con esto. Necesidad de regulación referente a datos personales. ¿Chile tiene en este momento una regulación de datos personales o de protección de datos personales? Claro que la tiene. Tenemos una regulación que tiene más de 20 años, que es una ley que se promulga en el año 1999. Pero una vez que nosotros entramos a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nos damos cuenta que en realidad teniendo una ley de protección de datos no es suficiente para estar a la altura de estándares internacionales, ¿ya? No es suficiente, ya que tiene muchas carencias que vamos a ir analizando a través de este webinar, y eso influiría mucho en lo que es la inversión extranjera. Si nuestros datos personales no están protegidos, no nos dan suficiente protección,
Entonces, claramente, una persona en el extranjero, sabiendo que existen estas falencias y que no estamos a la altura de estándares internacionales, no va a querer invertir en Chile muy probablemente, ¿ya? Nos vamos a remitir también al marco legal. El marco legal es la ley 19.628 hoy en día. Esta ley, como dije ya, es de 1999, más de 20 años, pero ha tenido bastantes modificaciones, ¿ya? Y respecto al ámbito de la aplicación de la ley, esta ley se va a aplicar a los titulares de los datos personales, que son la persona que aporta el dato personal, y quienes tratan con ellos, el responsable del dato personal, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos decir a priori. También tener en cuenta que existe un nuevo proyecto de ley, el que reforzaría la protección de datos personales, y en realidad respecto a este proyecto de ley lo tenemos desde 2017, o sea, hace bastante años, ya va a cumplir 4 años la iniciativa de este proyecto de ley, y la verdad todavía se encuentra en el primer trámite legislativo. Por tanto, no hemos tenido avance respecto a esto, y en virtud de nosotros estar en la OCDE, deberíamos, ¿cierto? Deberíamos. Hay varios proyectos de ley que se han, bueno, atrasado debido a la contingencia nacional. No es novedad que hemos sufrido varios cambios como país, y en este momento de pandemia las prioridades han cambiado bastante, ¿ya? Vamos a continuar con la presentación y vamos a ver las modificaciones. Van a ser los únicos números que vamos a ver hoy, porque en realidad vamos a hablar más que nada de la ley como tal. No vamos a hablar del artículo tanto, porque vamos a que esto sea más didáctico, ¿ya? Pero es importante ver estas modificaciones que ha sufrido la ley, y también vamos a ver que tienen un factor en común, ¿ya? Es muy, muy importante esto. La primera es la modificación de la ley 19.812. Ya. ¿Qué dice o de qué trata esta modificación? Nos habla de que los datos personales de carácter económico, financiero, bancario y comercial dejarán de ser utilizados para discriminar a quienes postulan a puestos de trabajo. En este momento nos estamos refiriendo netamente a antecedentes financieros o bancarios. O sea, vamos directamente a las deudas de la persona. ¿Por qué tendría que existir un análisis a los antecedentes, que son datos personales, de las personas a la hora de que postulan un trabajo? Claramente, aquí existe una protección a los datos personales, porque en realidad no me interesaría a mí, como jefe, saber si tiene o no tiene deuda. La verdad, sería totalmente discriminatorio. Entonces la ley 19.812 viene a cambiar eso y viene a decir, no, esto no se va a tomar en cuenta, entonces pasemos de esto, ¿ya? Pasamos luego a la ley 20.463, que nos dice que prohíbe a los administradores de base de datos personales de carácter financiero hacer tratamiento de datos relativos a deudas de personas naturales cuando éstas se hubieran producido en el periodo en que la persona se encontraba sin empleo. Tenemos una norma muy, muy similar, y ya vamos viendo un factor en común, que es acerca de los datos personales financieros de la persona, pero no solamente a la hora de encontrar el trabajo y de buscarlo, sino que cuando se encuentra sin empleo también, ¿ya? Nos estamos dando cuenta de a poco que existe este factor común, que es lo financiero, el tema de las deudas. Esto se repite bastante en las modificaciones más importantes que han existido respecto a la ley de protección de datos personales, la ley 19.628. Tenemos también la modificación de la norma 20.521, que prohíbe cualquier tipo de evaluación de riesgo comercial que no esté basada en información objetiva relacionada con la situación financiera de las personas. A ver, acá vamos a hacer una pequeña detención, porque si bien vemos que no existe un nexo causal o no existe necesidad de discriminar a la hora de conseguir un empleo o cuando la persona se encuentra desempleada, sí es importante saber de los antecedentes financieros de la persona cuando queremos realizar un negocio con él, por ejemplo. ¿Claro? ¿Se entiende? Porque yo quiero saber con quién voy a tratar. Entonces, la ley, la última que nombramos, que es la 20.521, nos habla de que se prohíbe cualquier tipo de evaluación de riesgo comercial
que es muy, muy importante saber los antecedentes financieros, pero luego dice que no esté basada en información objetiva. Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros, que la información sea veraz, que la fuente sea veraz, ¿ya? Y volvemos a ver un factor común. Entonces nos damos cuenta que el tema de los antecedentes financieros, los datos personales, financieros, económicos, comerciales de la persona, son bastante relevantes y no se habían tratado de buena manera a la hora de redactar la ley de 1999, que es la ley 19.628. Luego tenemos la ley 21.096. Acá es bastante más importante lo que sucede, ya que elevamos la ley a rango constitucional. Y esto nos da incluso la posibilidad de poder eh, accionar de manera distinta cuando se vulneran los derechos referentes a datos personales. Y nos dice literalmente esto: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y que el tratamiento y protección de estos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Pasa al artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, donde están situados los derechos fundamentales y las garantías de las personas, ¿ya? Entonces, lo importante acá, nos salimos un poco del tema de lo financiero, de la deuda, de lo económico, y pasamos directamente al dato personal como tal y lo elevamos a rango constitucional, por lo tanto va a ser protegido de una manera mucho más importante y pasa a tener mucha más importancia el dato personal acá. Por lo menos a priori, analizando la ley, viendo sus modificaciones, para mí esta es la más importante, ¿ya? Para mí esta es la más importante, independiente de que las otras también lo sean, pero elevando a rango constitucional y haciéndolo parte de los derechos fundamentales de la persona, me parece que no deja de ser menos, ¿ya? Y por último tenemos la ley 21.214, y esta ley modifica la ley con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. ¿Por qué surge esto? Surge a partir del tema de las deudas educacionales, que son o el crédito comunal del Estado, por ejemplo, Fondo Solidario, cualquier deuda que exista al respecto, y es porque gran parte de la población chilena en este momento tiene esas deudas, ¿ya? Entonces no podemos fijarnos en esto para discriminar como factor discriminatorio, en virtud de que los aranceles de las universidades son caros, la verdad, para la gran mayoría de la población chilena. Entonces, claramente no podríamos hacer una discriminación al respecto. Se me va quedando una ley, se me quedó entre medio, que es la 20.575, conocida como la Ley TICOM, que trata de evitar el abuso en ciertos sistemas que entregan información acerca de las personas, información financiera, para poder contratar con ellos. Por ejemplo, el sistema de Equifax. Lo importante es que trata de evitar el abuso. No necesariamente dice no se puede hablar o no se puede dar información acerca de la información financiera de la persona, sino que trata de evitar el abuso, o sea, que esa información no sea abusiva y no pase a llevar los derechos de la persona. Habiendo hablado de las modificaciones, permiso, eh, procedo a continuar con la presentación. Conceptos relevantes de la materia, o sea, conceptos relevantes de la protección de los datos personales y su legislación. Me doy a dar la licencia de leer los conceptos y de ahí poder desglosarlos para que no se quede nada en el tintero. En primer lugar, hablamos de los datos personales. Los datos personales son cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. RUT, domicilio, teléfono, el nombre de la persona, nombre completo de la persona. Ahí vemos datos personales. Y recordemos que es de personas identificadas o identificables. Con ese dato personal yo voy a poder saber qué persona es, ¿ya? Luego vamos a los datos sensibles. Características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias, convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
Tenemos en primer lugar los datos personales y en segundo lugar tenemos los datos sensibles, que también vienen siendo datos personales, pero son unos datos personales que tienen una mayor importancia, ¿ya? ¿Por qué tiene una mayor importancia? O por lo menos el tratamiento es más importante y bastante más riguroso. Porque estos datos personales, por lo menos estos datos personales, pueden, el maltrato de estos puede pasar a vulnerar los derechos de las personas de todas maneras. O sea, vamos a un ejemplo. Se publica la lista de medicamentos para las personas que sufren una enfermedad mental, supongamos esquizofrenia. ¿La persona va a querer que se sepa que tiene esquizofrenia o que tiene alguna enfermedad mental? Claramente no. Y esto puede influir en su entorno, puede influir en su trabajo, puede influir en su familia y así también puede influir en la persona misma. Entonces nos damos cuenta de que, decir, vamos a publicar la lista de personas eh, sin ningún dato sensible, sino que lisa y llanamente tales personas son beneficiarias de tal cosa, cosa que no pasa a llevar a nadie, que no molesta a nadie. Entonces en ese caso no hay problema. Pero si hablamos de datos sensibles, personas que tienen enfermedades mentales, supongamos el caso de VIH, se publica la lista de los beneficiarios de los medicamentos de VIH positivo y se publican los nombres de las personas en una página del gobierno. Nos damos cuenta que pueden pasarse a llevar de todas maneras, los derechos de las personas a la privacidad, en ciertos casos a la honra, casos que no quisiéramos nosotros ver y que por lo menos en este momento no tengo antecedentes de ello últimamente, ¿ya? Creo que esto se ha respetado por lo menos ahora, ¿ya? Luego pasamos a los datos estadísticos. Los datos estadísticos son aquellos que en su origen o como consecuencia de su tratamiento no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable. Datos estadísticos igual números, igual gráficos, igual porcentajes. ¿Son datos personales los datos estadísticos? No, pero son un cúmulo de datos personales que se han adquirido de ciertas personas y forman un número. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el 40% de las personas, en virtud de una encuesta hecha por, no sé, el ISP, eh, tiene alguna enfermedad crónica o tiene obesidad mórbida, supongamos, de la población de tal lugar. En ese caso, estamos hablando de datos sensibles, claro, pero no estamos identificando personas. Por tanto, no estamos pasando a llevar el derecho de una persona como tal, porque no es identificable, ¿ya? No es identificable y no es posible identificarla porque solamente vemos un número, porque solamente vemos un porcentaje, ¿ya? Y a estos conceptos vamos a sumar un par de conceptitos más para que sea un poco más digerible la presentación. Entonces vamos a hablar del registro o banco de datos. ¿Qué es el registro banco de datos? Es el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no, y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permite relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos. ¿Qué es el registro? El registro es el almacén de datos, donde nosotros tenemos toda la información. Puede ser en un computador de una empresa, puede ser en un computador de un órgano de la administración del Estado, pero ahí vamos a encontrar un registro, permiso. Entonces lo vamos a ver como el almacén. Cada vez que nos respiramos, nos vamos a referir al registro, vamos a referir al almacén de datos, donde yo encuentro todos los datos personales. Y fuentes accesibles al público, otro concepto más, que son registros de recopilación de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. ¿Qué sucede? Sucede que en gran parte de los datos personales, no cualquier persona, no cualquier mortal, no cualquier hombre medio empírico, por así decirlo, va a poder acceder, sino que vamos a tener que tener cierta calidad para poder acceder. Pero respecto a las fuentes accesibles al público, son aquellas que están abiertas para toda persona. Que tú buscas en Google tal cosa y la vas a encontrar. En este momento existe, por ejemplo, nombre root y firma, nombre root y firma.cl.
Si ustedes buscan nombre root y firma.cl, van a encontrar una página en la cual uno busca el nombre completo de una persona y va a salir el root de esa persona y va a salir el domicilio de esa persona. Esto me genera bastante ruido voy a decirlo, porque es importante el domicilio de una persona. No pasa a ser dato sensible, ¿ah? Pero para mí por lo menos yo por lo menos me lo planteo, porque se puede generar un gran problema dando a conocer un domicilio de alguien, ¿ok? O sea, si yo no quiero dar mi domicilio, ¿por qué está rondando en este momento en páginas web? ¿Ya? Ahí hay un problema, yo por lo menos encuentro muy grande. El root de la persona, ya, discutible, el nombre existe, el nombre está, no hay ningún problema con eso, pero el domicilio ya me genera ruido. O sea, poder conocer el domicilio de una persona solamente por meterme a Google, saber el nombre, ver dónde vive directamente, sin tener ni una calidad de nada, me parece bastante invasivo, ya por así decirlo. Esto bueno, en realidad quedaría para las conclusiones, pero se da justamente el tema. Y además de nombre, root y firma, podemos ver un ejemplo en Sonia Cortés levanta la mano. A ver, voy a hacer una excepción y... pero en el chat no tengo nada. No tengo nada del chat en este momento, así que tampoco puedo escuchar. Mira, Sonia, escribe en el chat y si escribe en el chat yo puedo ver la duda que tú tienes, ¿ya? Continuando con la presentación, estábamos en el tema de las fuentes accesibles al público. Otra fuente accesible al público es certificados gratuitos del registro civil. No sé si lo saben, pero gran parte de por lo menos las personas ligadas a las leyes lo sabemos, que podemos nosotros conseguir un certificado de una persona sin necesidad de mayor información, y son certificados muchas veces necesarios, por ejemplo, para redactar una demanda, saber el tema o para recopilar información, se pueden obtener certificados gratuitos, sea de nacimiento, sea certificados de matrimonio, sea certificados de... Ay, discúlpeme, por favor, discúlpeme. Mi disculpa, mi disculpa. Bueno, se pueden obtener certificados de matrimonio, se pueden obtener certificados de nacimiento, de defunción incluso, y están abiertos para todos nosotros, ¿ya? Voy a ver el chat, a ver si alguien ha escrito, no veo por lo menos en el chat, ¿ya? Vamos a continuar con esta presentación. Principios importantes respecto a la ley 19.628. Principios regentes, principios que em, existen en esta ley. En primer lugar tenemos el principio de calidad. ¿Qué es el principio de calidad? Los datos tienen que ser exactos, los datos tienen que ser adecuados y tienen que ser pertinentes y no excesivos, ¿ya? Entonces este principio lo podemos dividir o subdividir en ciertos principios más. Y en primer lugar vendría siendo el principio de veracidad, que nos da a entender que los datos tienen que ser reales, tienen que ser correctos, tienen que venir de una fuente objetiva, ¿ya? Para poder tratarlos. En segundo lugar, el principio de finalidad. Los datos deben ser recopilados con cierta finalidad, tienen que tener un objetivo claro, ¿ya? No vamos a tratar datos sin haber informado incluso de la finalidad de, ¿ya? De qué objeto tiene, de por qué yo estoy pidiendo este dato, ¿ya? Yo voy a tratar con un dato, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, de ahí deriva también la proporcionalidad que debe existir. No debe existir exceso en la recopilación de los datos. Si yo quiero hacer una recopilación para el INE, por ejemplo, respecto a la tendencia política de una persona, y le informo a la persona que es por eso, ¿por qué debería yo pedirle, por ejemplo, datos referentes a la salud de esta persona? No es proporcional, no tiene nada que ver.
Entonces, la calidad se divide en esos tres subprincipios, por así nombrarlo, que sería la veracidad, la finalidad y la proporcionalidad. ¿Ok? Luego pasamos al principio de información. Y el principio de información nos dice que previo a la recolección de datos, nosotros tenemos que informar a la persona, valga la redundancia, tenemos que hacer saber, dar a conocer a la persona por qué estamos recopilando ese dato. O sea, lo conectamos con la calidad y decimos que existe una finalidad para este dato y le vamos a decir a la persona, sabe que para el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, estamos haciendo una encuesta acerca de tendencia política y queríamos saber acerca de su tendencia política porque vamos a hacer un gráfico acerca de esto o queremos ver cómo marchan las encuestas respecto a tales candidatos. ¿Ok? Aquí estamos teniendo, dando la información a la persona, dando la información respecto a la finalidad y también a cómo se va a hacer el tratamiento de esos datos personales. Luego tenemos el principio de seguridad, ¿ya? El principio de seguridad nos da a entender que la persona que vaya a tratar con los datos tiene que mantener estos datos fuera del alcance de otras personas, otras entidades que no tengan que ver con la que recopiló los datos o no esté ligada íntimamente a él, ¿ya? Entonces que de manera diligente pueda mantener esos datos seguros, ¿ya? En caso de no mantener los datos seguros, se podrían generar daños. En caso, volvamos al tema de salud, volvamos al tema de salud mental, en caso de que esa lista de beneficiarios de medicamentos para enfermedades de salud mental o tratamientos de salud mental se, se publique en otro lugar donde no se recopilaron antecedentes, claramente estamos faltando a la seguridad. No hubo seguridad, no fuimos diligentes a la hora de tratar con esos datos. Y si no fuimos diligentes a la hora de tratar con esos datos, estamos provocando daño. Y si estamos provocando daño, tenemos que responder por esos daños. Ese es el principio de seguridad. Licitud. Solo es posible tratar con datos de carácter personal cuando exista autorización legal. Cuando la ley lo permita, vamos a poder realizar el tratamiento de estos datos. No antes de eso. Eso es simplemente el principio de licitud, nada más que eso. La ley 19.628 es la ley regente. Entonces, gracias a esta ley podemos hacer el tratamiento, porque es la ley que nos permite tratar con ello. Confidencialidad, íntimamente ligado a la seguridad de los datos. Como persona natural o persona que pertenece, siendo natural, pertenece a algún órgano del Estado, alguna empresa, persona jurídica, es claro que yo voy a tener que guardar confidencialidad respecto a la información que se me entregue. Y esto va ligado a la seguridad, ya que si falta la confidencialidad o doy información a otra entidad, a otra persona, y esta persona hace un mal tratamiento de los datos, estoy faltando a este principio y estoy generando daños, y como dijimos ya, los daños y perjuicios pueden ser demandados. Así que nadie quisiera eso. Por último, podríamos hablar de un subprincipio, que es el principio de libertad. ¿Por qué un subprincipio? Porque en realidad no está enumerado dentro de los principios. Pero tenemos en la ley, literalmente, tal frase. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales. Amplísimo. Me parece amplísimo. Mucha gente puede hacerlo. Cuando lo leí dije, no sé por qué existe esta ley. Todos podemos tratar con los datos personales de las personas. Y aquí viene la excepción. Siempre que se cumpla con tres elementos. En primer lugar, el tratamiento debe realizarse concordante con la ley. Primero, la ley limita. Segundo,
tiene que ser por finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. La ley limita. Sigue siendo la ley quien dice toda persona puede hacer tratamiento de los datos personales, pero en realidad luego la ley dice que los tratamientos pueden hacerlos tales personas, tales entidades, no la nombra como tal, pero sí deja entrever que no cualquier persona puede hacer un tratamiento, ¿ya? Y por último dice, siempre deberá respetar, dentro de la libertad, siempre deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce. Para mí esto es un poco sobreabundante debido a que ya que pasa a ser un derecho fundamental del artículo 19, no es necesario decir eso. No es necesario decir que tiene que respetar. De por sí, tiene que respetarse la legalidad, lógicamente. Entonces, no es necesario, pero bueno, el legislador a la hora de crear esta ley eh, sostiene o reafirma que tiene que existir este, este principio y este requisito para tal principio. ¿Ok? Pasamos ahora a la información y consentimiento del titular de los datos personales. Es importante, y en realidad hablamos de información y consentimiento, suena armónicamente mejor, pero hablemos del consentimiento en primer lugar. Para que se tenga un dato personal mío, yo tengo que dar el consentimiento. Yo tengo que permitir a la otra persona que tenga ese dato personal, incluso tengo que otorgarse, ¿ya? Y además de eso, tengo que recibir yo la información de por qué se me está pidiendo este dato personal, cuál es el fin, por cuánto tiempo van a tener este dato personal, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con la información y el consentimiento del titular de los datos personales. La regla general es que exista este consentimiento, pero hay casos en los que no es así. Un caso es los datos obtenidos de fuentes de acceso público, que ya la habíamos definido, que pueden obtenerse, por ejemplo, por nombre, root y firma, por ciertas páginas de órganos de la Administración del Estado, por ejemplo, por ley de transparencia, ciertas remuneraciones que reciben personas, ¿ya? Ahí, en ese caso, tenemos acceso directo, no necesitamos el consentimiento de la persona para tener ese dato o para tratar con ese dato. Tratamiento de una persona jurídica para los exclusivos suyo. O sea, ese dato existe, ese dato está, independiente de que no haya sido público, se tiene, y la persona jurídica solamente la ocupa para sus fines, ¿ya? Para sus fines. Y tratamiento por orden público. Acá nosotros podemos tener el tema de un control de detención, por ejemplo. Con control de detención, nosotros podemos acceder lisa y llanamente a todos los datos de la persona a la que le realizamos este control de detención para ver, por ejemplo, si tiene una detención pendiente, supongamos. ¿Necesito el consentimiento a la hora de hacer un control de detención? A la hora de que Carabineros quiera haga un control de detención. ¿Necesito el consentimiento de la persona? Decirle, ¿sabe qué? ¿Podemos analizar su antecedente? Claramente no, porque si la persona dice que no, entonces ¿qué? Ah, bueno, perfecto, entonces siga en lo que estaba. Supongamos que en caso de un delito flagrante, lógicamente, por orden público, va a existir esa excepción. ¿Ya? Tratamiento de los datos sensibles, los cuales fueron definidos en su momento y que hablamos de que son bastante importantes. Siendo datos personales, eh, son bastante importantes, porque pueden pasar a llevar los derechos de las personas, un mal tratamiento de ellos podría ser muy grave. ¿Ya? Permiso. Respecto al tratamiento de los datos sensibles, según la ley, está prohibido. Prohibido el tratamiento de los datos sensibles. Por regla general, no se puede tratar con ellos. Por eso es un dato sensible.
Pero hay excepciones. Una, la de siempre, la que existe siempre, que es la autorización legal. Siempre la excepción, siempre va a existir esta excepción de autorización legal. Cuando la ley autoriza, nada que hacer. ¿Ya? Esa es una de las excepciones. La otra es el consentimiento del titular, que es que el titular del dato personal autorice que se trate el dato sensible. Y por último, cuando es necesario para otorgar beneficios de salud. Ya lo habíamos explicado el tema de que, por ejemplo, los beneficiarios de la lista tanto porque tienen trastornos mentales, ¿ya? Obviamente, yo voy a tratar con ese dato personal. Va a llegar ese dato personal que es sensible a una entidad y esa entidad va a tener que conocer de esto y para poder otorgar el beneficio va a tener que tratar con ese dato sensible. Entonces, eso podemos decir respecto al tratamiento de datos sensibles, que por regla general está prohibido y que excepcionalmente sí se puede, ¿ya? Bastante énfasis respecto a esto, ¿ah? A los datos sensibles. Son, son difíciles de llevar. Un mal uso de datos sensibles, o sea, de datos sensibles, perdón, puede llevar a demandas millonarias, ¿ya? Vamos con los derechos de los titulares sobre sus datos. Derecho de acceso a sus propios datos. Esto, de verdad, no tiene la gran ciencia. Obviamente, la persona que entrega sus datos para tales fines tiene el derecho a obtener la información, en qué va lo que él otorgó, qué dato otorgó, si en ese momento quizás se le queda, en qué está mi proceso de tal cosa. Por ejemplo, en qué va el tema de los medicamentos. Eh, ya salió la lista de los medicamentos, salí beneficiado respecto a los medicamentos, entonces tengo el derecho. Si yo aporto mis datos o mis datos están siendo tratados, tengo el derecho al acceso a esto mismo. En segundo lugar, derecho de rectificación o modificación. Puede que existan datos que sean erróneos o que sean equívocos. En el caso de existir datos erróneos, equívocos o desactualizados, yo tengo el derecho a pedir a la entidad, a la persona o empresa, órgano del Estado, al que di la información, de pedir que se modifique o se rectifique, siempre y cuando pueda acreditar, siempre y cuando yo pueda acreditar. Por ejemplo, un cambio de nombre. Resulta que en el banco yo di tal nombre y luego me cambié ese nombre. Yo me llamaba Carlos y me llamaba Carlos Dante, por ejemplo, y me gustaba que me dijeran Dante y todos me decían Dante y por más de 5 años me dijeron Dante, así que me cambié el nombre directamente a Dante. Voy al banco y digo, por favor, ¿se puede rectificar esto? Y voy con un certificado de nacimiento que va a tener una subinscripción y esta subinscripción va a decir que existió un cambio de nombre y que ya no es Carlos como primer nombre, sino que es Dante. ¿Se entiende? Se modifica en caso de haber variado la información o en caso de ser un dato lisa y llanamente erróneo. Lisa y llanamente se anotó mal el nombre. Se anotó Carlos, pero nunca se llamó Carlos, siempre se llamó Dante. ¿Ya? Ahí tenemos el derecho de rectificación o modificación. Derecho de cancelación o eliminación. Respecto a esto, nosotros tenemos el derecho a que se eliminen los datos cuando ya cumplieron su finalidad o cuando ya no tienen utilidad. Eso es lo que puedo decir respecto a la cancelación o eliminación. Si yo veo que mi dato ya se ocupó en el tema de, por ejemplo, la encuesta de INE, ¿lo hizo? Si ya se ocupó en la encuesta de INE, entonces yo tengo el derecho a pedir que ese dato se borre de la base. ¿Ya? Cuando ya se ocupó, cumplió su finalidad o cuando ya no es útil. O cuando simplemente el dato no se ocupó para tal finalidad, pero ya no es útil, ya no va a servir para lo que se dijo.
supongamos, no sirvió para la estadística. No fue entregado a tiempo el dato. O la estadística ya se había hecho cuando se supo del dato de la persona. Yo puedo pedir que se borre. ¿Ya? Puedo solicitarlo. Por último, el derecho de bloqueo. Suena tan pasivo, tan bélico. Derecho de bloqueo. En realidad el derecho de bloqueo no es nada más que exigir la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los datos que se almacenan. Suspensión temporal. Durante tal tiempo me gustaría que estos datos no se trataran y ese derecho yo lo tengo. Yo cuento con ese derecho. ¿Ya? Esos son los 4 derechos importantes o los 4 derechos regentes en nuestra ley actual, que es la 19.628, no olvidar. Y procedemos a continuar. Acciones que protegen a los titulares de datos personales. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos accionar? ¿Cómo nosotros podemos defendernos? ¿Ante quién podemos defendernos? Tengo una pregunta en el chat. María José Beltrán pregunta, ¿cómo se hace el ejercicio de sus derechos en el chat? ¿Hay algún procedimiento? Y andamos de suerte, María José, porque justamente estamos en la diapositiva en la que vamos a hablar de los procedimientos. ¿Ya? Existe un procedimiento del control judicial en sede constitucional. Voy a ver si creo que hay otra en el chat. No, es esa. ¿Ya? Control jurisdiccional en sede constitucional. Esto surge a raíz de la ley del año 2018, si no me equivoco, sí, el año 2018, en que llega a ser un derecho fundamental, en que la protección de los datos se encuentra en el artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, y puedo yo, si veo que mis derechos son vulnerados, incluso amenazados, tengo 30 días corridos, no hábiles, corridos, para presentar mi recurso de protección, que es como se llama la acción, en la Corte de Apelaciones de mi domicilio. ¿Ya? Es una forma bastante menos costosa que una demanda y también puedo hacerla sin necesidad de ser abogado. Lógicamente, los abogados se manejan respecto a esto, ya que lo estudiaron, pero no es necesario patrocinio de un abogado para recurrir de protección, ¿ya? La acción habeas data. La acción de habeas data es un procedimiento especial que en realidad es el derecho de otra persona que tiene para solicitar judicialmente la exhibición de registros o bases de datos públicos o privados, en los cuales están incluidos los datos personales para tomar conocimiento de su exactitud y veracidad, como también solicitar, en su caso, rectificación, eliminación, modificación o complementación. O sea, en realidad la acción habeas data es una acción especial porque trata directamente de los datos personales. Consiste en hacer valer los derechos que ya habíamos mencionado. No solamente que se haga, que respecto a la ley de datos personales sea cualquier daño, sino que los referentes a los accesos, a la rectificación, a la modificación, a la cancelación, al bloqueo, ¿ya? Esto se hace cuando existe una falta, y la falta no necesariamente se deba a cualquier parte o a cualquier artículo de la ley, sino que directamente a los derechos que ya habíamos mencionado, si no me equivoco, en la diapositiva anterior, sí, a los derechos de acceso a sus propios datos, derecho de rectificación o modificación, derecho de cancelación, eliminación o de bloqueo. Procedimiento general de reclamo. El procedimiento general de reclamo que yo tengo respecto a los datos, la protección de los datos, consiste, en primer lugar, el general, en que en caso de yo solicitar información acerca de datos personales otorgados por mí, o yo sabiendo que la entidad, la persona natural,
sea una empresa también, o sea, perdón, una persona jurídica, sea una empresa, un órgano de la administración del Estado o cualquiera en general, tiene información de mí, acerca de mí, y simplemente no me da la información dentro de 2 días o me deniega la información lisa y llanamente, yo puedo recurrir al juez de letras en lo civil para que se realice un procedimiento y para que se me otorgue la información. Es un procedimiento también bastante rápido, ¿ya? Si la denegación se refiere o se da por parte de la persona, pongamos como ejemplo, se me niega la información de si fui beneficiario o no de un medicamento, y la persona encargada de darme esa información del órgano de la administración, supongamos, no sé, en un consultorio, algún secretario, estoy pensando, se niega a darme esa información, yo puedo recurrir por medio del procedimiento general de reclamo. Pero cuando se deniegue por 2 causas, una, por la seguridad de la nación o por el interés nacional, y esa sea la causa de negativa de darme los datos que yo requiero, en ese caso va a conocer la Corte Suprema. Y ese caso va a ser el procedimiento especial de reclamo. El general ante el juez civil. El especial, que solo bajo 2 causales. Seguridad de la nación internacional ante la Corte Suprema. El órgano jurisdiccional más alto en nivel de rango del Poder Judicial, hoy en día en nuestro país. Innovaciones que ofrece el nuevo proyecto de ley. El nuevo proyecto de ley ofrece varias innovaciones, de las cuales existen unas más importantes que otras a mi parecer, pero voy a hacer énfasis en las que me parecen más importantes. En primer lugar, objetivo. Lo que hace esta ley es adecuar la ley a los compromisos internacionales asumidos por Chile y busca fortalecer los derechos de los titulares de datos y resguardar el derecho fundamental. Nos habla del derecho fundamental, ya nos habla del derecho fundamental de la protección de los datos personales. Ese que en este momento está en el artículo 19, número 4, y que probablemente, y muy probablemente, esté en la nueva Constitución, porque no tiene fundamento para no estar, ¿ya? Claro, hemos hablado mucho de Constitución, de que yo puedo recurrir de protección, pero yo creo que eso en realidad tiene que estar en la nueva Constitución porque no es materia de discusión hoy en día, entonces respecto a eso no habría problema, ¿ya? Otra cosa bien importante es que hay una variación en el concepto. Recordemos el concepto de dato personal. El concepto de dato personal nos decía lo siguiente. Nos decía que lo decía, datos personales es cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificadas. Eso es un dato personal. Pero acá le vamos a sumar una frasecita que dice que es a través de medios que sean razonablemente utilizados. O sea, los datos personales todo lo que tenga que ver con datos personales se ha obtenido a través de métodos razonablemente utilizados. Para mí, en realidad, o para el análisis mío, no suma tanto al concepto, ¿ya? Eh, en realidad no le encuentro la gran variación. Para mí debería ser de por sí por medios razonablemente utilizados, pero ahora que se refuerce esto, obviamente eh, suma. La gran variación para mí por lo menos no se produce, pero sí suma. Siempre, quizá a veces nosotros decimos, pero es que esto es de lógica. Pero claro, es de lógica, pero si lo pasamos a ley y lo explicitamos, lo expresamos, lo hacemos literal, pesa más. Siempre va a pesar más. ¿Ya? Ahí tenemos innovaciones. Respecto al ejercicio de los derechos del titular de los datos personales. Aquí tenemos una muy importante.
por lo menos para mí, creo que junto con la que viene son las más importantes, porque vamos a tener un órgano que va a conocer de un procedimiento especialmente dirigido a la protección de los datos personales, especialmente dirigido, y va a ser el Consejo para la Transparencia. Y va a contemplar un procedimiento más expedito respecto a cuando se vulneren los datos personales. Aún así, si sigue existiendo el recurso de protección, se va a poder recurrir de protección. Pero ahora vemos que existe un procedimiento directo, un procedimiento más rápido, más celeridad. Entonces, respecto a esto, es muy, muy importante. Se van a incorporar nuevos principios. Se van a incorporar nuevos principios también, respecto, por ejemplo, al consentimiento que yo tenga que dar. No solamente va a bastar con que yo dé el consentimiento, sino que además el consentimiento tiene que ser inequívoco. Porque muchas veces nosotros damos nuestros datos personales y no nos dimos ni cuenta que los dimos, y a veces no nos dimos cuenta para qué los dimos, ¿ya? Entonces una persona llega y pregunta, sí, ¿qué opina respecto a esto? Bla, 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 y resulta que dio el consentimiento, o se estima que dio el consentimiento, y, y yo creo no haberlo dado. Entonces ahora se va a exigir que ese consentimiento sea inequívoco, que sean todas las herramientas necesarias para saber cuál es el dato personal que se está pidiendo, cuál es la finalidad que va a tener ese dato personal, y eventualmente si se va a dar a conocer al público y cuál va a ser el tratamiento que va a tener. ¿Ya? Entonces ese también es una agregación importante, una agregación importante, que no deja de ser. Y por último, nuevo tratamiento de datos personales. Acá, respecto a los datos personales, nos vamos a referir netamente a los sensibles. El tratamiento de los datos sensibles es importante ya que va a categorizar. Va a ser distinto el tratamiento de los datos sensibles de los niños y adolescentes. Esto en virtud de la información que se entrega o la información que se puede captar respecto a redes sociales, ¿ya? Entonces va a haber mayor protección, se va a reforzar la protección de los niños y adolescentes que no tienen quizá el discernimiento que tiene un adulto mayor o una persona ya mayor de edad que sabe con lo que está tratando, ¿ya? Entonces esto también es bastante, bastante importante. Y además va a haber un catálogo de casos donde no sea necesario el consentimiento. O sea, vamos a, dice llanamente, a tener los datos taxativamente enumerados. Conclusiones. Habiendo terminado este webinar, hacer una reflexión respecto a esto. En primer lugar, hablar de que sí, tenemos una ley, lo tenemos claro, pero de que en este momento es una ley que sigue débil, que sigue sin poder dar abasto a los problemas que se producen acerca de los datos personales de las personas, valga la redundancia, datos personales de las personas, porque siento que, que mucha información de nosotros está circulando y a veces información que no debería y que es accesible al público de manera muy, muy fácil. Debería por lo menos saberse la identidad de quien está solicitando cierta información. A veces, no sé si le ha pasado, pero dan datos en una tienda y resulta que ese dato después lo conocen en otra tienda, o Mario Morales, o Ruth tanto tanto. Ah, sí, Mario Morales. Yo jamás le dije eso a esas tiendas. Quizás tienen alguna vinculación, no lo sé, pero yo estimo que hay fuente de datos por nosotros en todas partes. Ahora, eso queda a criterio de cada uno. Ya es una ley bastante, bastante endeble por ahora y que va a cambiar, pero que en este momento sigue en el primer trámite legislativo, por tanto el cambio es bastante lento. A principio de año se solicitó la urgencia de esta ley. Se solicitó la urgencia de esta ley, pero no se ha llevado a cabo y sigue
con una urgencia mínima en el primer trámite legislativo, que en su Cámara de origen, que es en el Senado, faltaría que pasara a la Cámara de Diputados, luego al Ejecutivo, y no se ha tratado lo suficiente, ¿ya? Entonces nos falta. Como ya pertenecemos a la OCDE, esto ya debería, a mi parecer, haberse tratado hace bastante tiempo, y no ha sido así. Por último, nada, despedirme, no sin antes, obviamente, contestar sus dudas, aceptar observaciones que me hagan, u opiniones que quieran hacer al respecto. Tengo en el chat, creo que ciertas dudas. ¿Existe una autoridad nacional que se encargue de velar por el adecuado tratamiento de datos personales? En este momento, en este momento, vendría siendo la administración, a mi parecer, ya, pero con la innovación que vamos a tener, o sea, la administración, un órgano administrativo, pero con la ley que va a salir, vamos a tener el Consejo para la Transparencia como tal, que va a tener la competencia exclusiva respecto a esto, María José Beltrán, que hace la pregunta. Y eso, ahora, para velar por el tratamiento de los datos personales o la seguridad de esto, vamos a ver quién nos va a proteger según el procedimiento que nosotros vamos a elegir, ¿ya? María José Beltrán, nuevamente, agradezco a María José Beltrán la participación, ¿ah? De verdad, muchas gracias por las preguntas, en realidad. ¿La venta de bases de datos es legal en Chile? ¿La venta de bases de datos es legal en Chile? Venta de bases de datos. La venta de bases de datos, esto lo vi y no vendría siendo, no vendría siendo legal. ¿Por qué? Porque yo, o sea, por lo menos a mi parecer, no vendría siendo legal porque yo entrego los datos a una persona que puede pertenecer a una entidad, pero esta persona es la que tiene que guardar la confidencialidad de los datos. Por tanto, por ende, si hablamos de la confidencialidad de los datos, claramente no se va a poder vender los datos a otra entidad o persona, ¿ya? Porque estaríamos faltando a la ley como tal, y al principio de confidencialidad y el principio de seguridad de los datos, ¿ya? Entonces, no. Si en algún momento lo fue, te aseguro que en este momento no debería ser, no debería ser, analizando la ley en su mérito, ¿ya? No he visto una disposición que diga lo contrario, ¿ya? Por lo menos yo, María José. Vuelvo a agradecer tu participación porque estuviste atenta a todo el webinar. A ver, chat, vamos a ver con el tema del COVID. Las empresas deben conocer temas de salud para ver si trabajan a distancia o no. ¿Cómo se maneja esto? Voy a volver a leer esta pregunta. Lo hace Claudia Salas Lago. Con el tema del COVID, las empresas deben conocer temas de salud para ver si trabajan a distancia o no. ¿Cómo se maneja esto? Respecto a esto, son normas variables que deberían corresponder directamente al MinSal. El MinSal debería hacerse cargo de todo esto, pero yo creo que en ningún caso se vulnera un derecho por exigir un PCR, por ejemplo, si eso es a lo que da tu pregunta, porque con la contingencia social y hablando de sentido común, es necesario, es necesario. Así que para mí, a mi parecer, no pasaríamos a llevar un dato sensible y si tratáramos ese dato sensible, debería poder tratarse y esto debería surgir de iniciativa del MinSal. No sé en qué está el MinSal en este momento. De hecho, el paso a paso, ahora, justamente ahora, ayer escuché en las noticias que París va a flexibilizarlo un poco. ¿Ya? Es una buena pregunta, porque claro, ahí hablamos directamente de datos de salud y podrían ser datos sensibles, podrían decir, oh, pero mira, él tiene COVID. Claro, claro que podría ser así, pero como te digo, probablemente el MinSal
sea quien tiene que tomar causas, o sea, tomar cartas acerca de esto, ¿ya? Depende del tipo de datos que haya en la base que se vende. Mira, Jorge Uribe tiene una opinión distinta y me parece bastante razonable. Depende del tipo de datos, claro. Los datos sensibles de por sí ya lo vamos a descartar. Los datos sensibles de por sí los descartamos. Jorge Uribe muy probablemente tiene mayor información del tema y agradezco que lo haya aclarado. Para mí, por lo menos, existe una falta al principio de confidencialidad, pero puede existir una ley especial que lo rebata, así que agradezco mucho esa observación. ¿Ya? No comparto el criterio de legalidad entregado, dice Jorge Uribe. Respecto al criterio de legalidad, me gustaría leer, si es que se puede, Jorge, qué es lo que no compartes. Y por último, nada, la verdad, el contacto mío es mario.morales@monclub.com. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer ahí. Yo soy abogado de propiedad intelectual, así que cualquier duda o consulta respecto o referente a ese tema también se puede hacer llegar, no tengo ningún problema. Agradezco mucho la participación, que veo que ha sido amplia, y, y nada, eso. Jorge Uribe, me parece, si escribes respecto al criterio de legalidad para que podamos aclararlo un poco, sería bueno. Y en caso de no ser así, les agradezco infinitamente, como digo, la participación y su duda. Se me queda una duda, creo. ¿Es legal que o sea, no sé si Francisca Kern me está dando una afirmación o es una duda? ¿Es legal que te pidan certificado? Porque no tiene el signo de interrogación, pero dice, ¿es legal que te pidan certificado de vacuna para continuar en un trabajo? El certificado de vacunas para continuar en un trabajo. Mira, respecto a los profesores, yo escuché que lo obligaron o sea, en ciertos colegios, lo obligaron a vacunarse, ¿ya? Pero mientras no exista una ley del MinSal que trate esto, porque en realidad el Ministerio de Salud es el que tiene que hacerse cargo de todo este tipo de contingencias, de todas estas contingencias de salud, eh, no creo que te deban pedir un certificado, a mi parecer. Un certificado no deberían pedírtelo como tal, ¿ya? Para continuar el trabajo menos. Si ya para aceptarlo, para mí no, para continuar menos aún. María José Beltrán, eso podría ser considerado discriminación. ¿Qué? Respecto al certificado de vacunas, discriminación. Sí, totalmente de acuerdo. No deberían poder pedirte. Ahora, de que lo han hecho, yo doy fe de que lo han hecho porque yo he sabido y lo he observado. Así que, claro, María José Beltrán, yo creo que da en el clavo de que podría ser considerado discriminación de todas maneras. O sea, en primer lugar, para ser despedido del trabajo existen ciertas causales y dentro de esas causales no vemos eh, el tema de las vacunas. Y que se publique algo así sería claramente un dato sensible, claramente un dato que te podría afectar y de todas maneras es discriminatorio. De que se ha hecho, se ha hecho. ¿Ya? De eso te puedo dar fe, Francisca. María José, así es. Muchas gracias, María José, por esa, por ese feedback. Y bueno, no volví a leer a Jorge Uribe, así que con esto vamos terminando la exposición. Espero le haya gustado, espero haya sido de su agrado mi forma de exponer. Habitualmente suelo ocupar muchos ejemplos y nada, agradecerles la atención nuevamente y, y eso, ¿ya? Nos estaríamos ya despidiendo, terminaría el webinar, así que nos veremos en otra ocasión. Como saben, y voy a dejar entender de nuevo, aquí está mi correo para que puedan hacer sus dudas, observaciones o cualquier cosa, ¿ya?
Muchísimas gracias por todo y en este momento se da fin al webinar. Chao, chao.